Bien, Samuel designa a Saúl. Y Saúl era un tipo lindo. Y lo encuentra Dios como el que de alguna manera será quien ocupe correctamente el lugar de rey. Es el primer rey de Israel. Es el primer rey del pueblo de Israel y que de alguna manera yo quiero, a ver si está, pero no lo encuentro ahora, así que no vamos a invertir mucho tiempo, en qué es lo que hace Samuel con Saúl. Es decir, Samuel lo unge y lo designa rey del pueblo de Israel. Saúl sabía de rey como yo sé en este momento hablar japonés, no sé japonés, pero realmente tienen que hacer algo que tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así como Samuel no supo qué hacer, solamente obedeció la voluntad de Dios y las palabras de Dios, Saúl igual no tiene la menor idea de qué es lo que tiene que hacer, pero asume como rey y acepta la designación. Hasta un momento determinado que Saúl como ser humano, porque también es importante decirlo, todos los seres humanos, o todas las personas que están nombradas en la Biblia hebrea, son todos seres humanos como cualquiera de nosotros. No son especiales, no tienen ningún atributo que no tengamos nosotros, seres humanos simples, caminando por la calle de la ciudad de Buenos Aires. Claro está, se ocupaban de otra cosa, eran pastores o estaban en otro ámbito, pero de todas maneras, como seres humanos tenían las mismas características que tenemos nosotros como seres humanos. Saúl es elegido, Saúl es designado, y llega el momento de tener que empezar a cumplir con la voluntad del Creador, y cuando empiezan a darle indicaciones de lo que tiene que hacer, ahí comienzan las dificultades. La dificultad más grande en un texto muy duro del libro de Samuel 1 o 1 de Samuel, un texto más que muy duro, cuando Samuel le indica a Saúl que tiene que eliminar a los amalequitas. Y tiene que eliminar a todos los amalequitas, a todos, al rey, a su gente, a los animales y hasta a los bebés que están viviendo, que forman parte de ese pueblo. ¿Por qué? Porque los amalequitas fueron aquellos que agredieron a aquellos seres humanos que salieron de la esclavitud y fue el pueblo que agredió a los que salieron de la esclavitud a la libertad, y es por ello que permanentemente el texto nos recuerda que debemos anular, que debemos eliminar a los amalequitas. Samuel le indica a Saúl, y es muy loco, pero así está escrito, que tiene que eliminar a todos los amalequitas, inclusive a los bebés. Nos guste o no nos guste, eso está escrito. Saúl cumple con la voluntad de Samuel hasta cierto punto, o mejor dicho, cumple con la voluntad de Dios que Samuel le indicó hasta cierto punto. ¿Qué es lo que hace Saúl? No elimina al rey y se trae al lugar donde se encuentra con Samuel el ganado que está en mejores condiciones. Y cuando Samuel le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué trajiste al rey y por qué trajiste a los animales que están en buenas condiciones? Saúl le contesta, los traje para ofrendárselos a Dios. Precisamente traje los mejores animales para ofrendárselos a Dios, cosa que
Samuel le contesta, Dios lo que prefiere es que hagan su voluntad a que le hagan ofrendas. Y acá de vuelta tenemos que venir al año 2014 en la ciudad de Buenos Aires. Dios quiere en nosotros que hagamos su voluntad. Podemos rezar todo el tiempo que querramos, podemos estar en oración todo el tiempo que querramos, podremos estar estudiando todo el tiempo que querramos, pero debemos descubrir cuál es la voluntad del Creador hoy para cada uno de nosotros. Porque si no vamos a hacer lo mismo que hizo Saúl. Saúl, que hizo, trajo los mejores animales, y dice él, para ofrendárselos a Dios, pero no cumplió con la voluntad del Creador. Y Samuel se lo dice. Samuel le dice, Dios prefiere que le hagas, que quiere que hagas su voluntad en lugar que le hagas ofrendas. Texto que de alguna manera bastante similar, pero no igual, va a aparecer también en el libro de Isaías, cuando le dice a la gente, Dios no quiere ese tipo de ofrendas, Dios lo que quiere es que precisamente ayuden al huérfano, a la viuda, al extranjero, en lugar de estar haciendo ofrendas sin ayudar a nadie. Y de esa manera el texto dice que Saúl pierde la confianza que Dios le había depositado y comienza, digamos, el declive de este señor Saúl y comienza el auge de otro joven señor que es el hijo más chiquitito de una familia que se llama David. Y David no era el más lindo en principio, porque Samuel en un momento determinado le pregunta a Dios cómo voy a ubicar a aquel ser humano que ha de reemplazar a Saúl, y Dios le dice algo que es muy lindo. Vos no te preocupes, no estoy buscando la belleza física, ni que tenga lindos ojos, ni que sea alto como Guido, nada de eso. Yo no miro la fisonomía del ser humano, sino que yo miro el corazón del ser humano. Palabras que están escritas en el libro de 1 de Samuel. Y ahí aparece David, es elegido por Dios, es ungido por Samuel, y comienza la gran dificultad. Saúl, que está decayendo en sus atributos de rey, contra el crecimiento de los atributos del rey de David. En guerra están permanentemente, los filisteos están permanentemente agrediendo y están en guerra y no saben por dónde caminar, y el eterno tema de si voy a estar con Dios, Dios me va a hacer ganar los combates o me va a hacer ganar la guerra. Pero resulta que, como Saúl había caído en desgracia, y acá estoy llegando al final de la época de Saúl, y Saúl hace algo que está prohibido en nuestra ley, sin embargo él lo hizo, está en guerra, y se entera que precisamente sus 3 hijos, sobre todo y en especial Jonathan, murieron en combate. Entonces le dice a su ayudante de guerrero, ¿sí? A su ayudante, le dice o le pide que lo mate. Matame porque yo no quiero caer en manos de los filisteos, porque ellos seguramente me van a maltratar. Él, de alguna manera, hombre de guerra, hombre de pelea, sabía qué es lo que podían hacer con él, y le pide a su ayudante de guerra que lo mate, le da la espada para que lo mate. Estoy repitiendo palabra más o palabra menos lo que está escrito. Su ayudante se niega a matarlo, y es entonces donde Saúl se suicida. Saúl se cae o se tira sobre su espada, se suicida. Aspecto que en nuestra ley judía está absolutamente prohibido, porque nosotros tenemos como obligación cuidar el regalo que Dios nos hace en nuestra vida, y está prohibido totalmente el suicidio. Como consecuencia de que el ayudante de Saúl ve que Saúl se murió y se suicida,
también se mata, también se suicida en el combate y mueren en ese mismo combate los 3 hijos de Saúl, Saúl y su ayudante. Así concluye de alguna manera el reinado de este hombre que fue elegido en su momento como primer rey y que luego en su declinar, el declinar se genera por el no obedecimiento a Dios. Comienza la historia de David. Y David también es un guerrero. Es otro guerrero que precisamente en su vida no se construye el gran templo de Jerusalén, sino el gran templo de Jerusalén, el primer gran templo de Jerusalén, es construido por su hijo, por Salomón, no por David. Y nuestros maestros dicen que David no construyó el gran templo porque fue un hombre que estaba permanentemente en guerra, permanentemente matando gente, y de alguna manera no era lo más adecuado para que un guerrero que estaba permanentemente matando gente haga un templo para Dios. David no lo hace. Y me viene a la memoria algo que también es muy fuerte y muy duro, pero así está escrito, cuando Samuel, vuelvo un poquito para atrás, cuando Samuel se entera de que Saúl había traído al rey de los amalequitas, lo hace traer ante sí y dice el texto que de alguna manera lo corta en pedacitos. Es decir, Samuel mata al rey de los amalequitas porque Saúl no había cumplido con lo que Dios había indicado. Y realmente son textos que son fuertes para el mundo de hoy, son muy duros para el mundo de hoy, y que realmente en aquella época parece ser que era más o menos normal viviendo en el mundo de guerra que ellos vivían. David es rey. Hay algunas historias que son lindas, como la viña de Nabot, que es linda leerla, donde aparece Nabot y aparece Abigail, una mujer que es la mujer de Nabot. Es linda donde se ve lo que es la avaricia, donde se ve lo que algunos, en tiempo pasado, claro está, y hoy también, no quieren compartir con el otro. Se ve la actitud de una mujer, como siempre las mujeres haciendo en favor de su familia, haciendo en favor del bienestar, haciendo en favor de mucha gente. En este caso es Abigail, que termina siendo la mujer de David, porque parece ser que a David le gustaban las chicas. ¿Qué pasa? Y como era rey, lograba más de una vez lo que él quería. David está en guerra permanentemente con los filisteos, siempre los filisteos que están tratando de atacar o atacando a esos seres humanos que están en ese lugar. La famosa historia de David y de Goliat, que también está en el libro de Reyes, en el libro de Samuel, y todo lo que sigue a posteriori, hasta el final de inclusive Samuel 2, en donde el reinado de David es un reinado demasiado conflictivo, y conflictivo a nivel de familia, conflictivo a nivel de la sociedad en la cual él vive. Aparece el relato de lo que él hace con la mujer de Urias, Betsabé, donde él hace algo que no debía haber hecho. Y ahí aparece un profeta que no tiene libro. O sea, no sé si saben, pero hay muchos profetas que están en la Biblia que no tienen libro, como lo tiene Isaías, como lo tiene Jeremías, como lo tiene Ezequiel y otros más, Jonás, pero que son profetas de la misma característica que ellos sí tienen libros. En el caso de David con
Betsabé y con Urias, que no voy a relatar el acontecimiento porque estimo que lo conocemos. No, pero... No conocemos. Es relativamente rápido. David ve a una piba que es muy linda, que se llama Betsabé, y tiene relaciones sexuales con ella. Como consecuencia de esa relación sexual, ella queda embarazada, y es entonces que David hace venir del combate, del frente del combate, manda a traer al marido de Betsabé, que se llama Urias, que era su jefe del ejército. Y le dice que vaya a su casa, porque hace tanto que no va, partiendo de la premisa que si va a su casa, supuestamente tendrá relaciones sexuales con la mujer, y si la mujer está embarazada, obviamente se sabe quién es el generador de ese embarazo. Pero Urias, que es sumamente fiel al rey, no va a su casa, sino que se queda a dormir cerca de donde está el rey para cuidarlo. Y es entonces que toda esa situación que había creado David para beneficio de él mismo, para que no lo encuentre culpable, se le cae a pedazos, y es entonces que, ¿y ahora a quién le puede echar la culpa? ¿A quién puede decir quién es el padre de la criatura de Betsabé? Es entonces de que, para sacarse esa problemática de encima, a Urias lo manda al recontrafrente, de donde no puede salir con vida. Y es entonces que Urias muere, Betsabé queda embarazada, y después se sabe que del rey David iba a tener un bebé. Pero en ese proceso aparece un profeta que se llama Natán. Y Natán se presenta delante del rey David y le cuenta una parábola y le dice que lo que hizo está muy mal. ¿Por qué? Porque hizo algo que no debía hacer. No solamente aprovecharse de la mujer de su gran jefe del ejército, que está prohibido porque es adulterio, pero al mismo tiempo haber hecho lo que hizo, de mandarlo a Urias al frente. David pide perdón y demás. Nace ese bebé, pero ese bebé nace con dificultades. David reza y reza y reza a Dios para que de alguna manera ese bebé salve su vida. Ese bebé no salva su vida, y es entonces donde se toma que de alguna manera eso es una retribución a la mala actitud de David, que ese bebé no haya nacido en condiciones y haya crecido. Y luego aparece el otro hijo de David, que es Salomón, que después en el libro de Reyes empezamos a ver cuál es la relación de David con Salomón. Y no solamente eso, sino que en Samuel vemos a un David que sigue con problemas familiares, sigue con problemas con su hijo Absalón, que tiene dificultades y que de alguna manera había que ver cómo lo iban a manejar, pero en definitiva no puede manejarlo, y entonces tenemos algo que es importante tenerlo conocido dentro del texto bíblico. Estos seres humanos, como nosotros, tenían aciertos y cometían errores. No obstante haber cometido errores, no obstante haber hecho muchas cosas de las que hicieron, siguen siendo aquellos seres humanos a quien en nuestra tradición judía le damos un lugar más que muy importante. El rey David para nosotros ocupa un lugar muy importante dentro de nuestra tradición. El rey Salomón también ocupa un lugar muy importante, no obstante haber hecho algunas cosas que no nos es de su agrado, pero fue el constructor del gran templo de Jerusalén. El primer gran templo de Jerusalén fue construido por él. Y es entonces donde nos relatan los acontecimientos de aquella época. Y después venimos con Reyes, que también está dividido en dos partes. Pero en el libro de Reyes tenemos no solamente relatos que tienen que ver con los reyes, en este caso en particular David, y todos los líos familiares que hubo en aquella época.
Habría que agarrar un mapa inclusive y dividir el territorio de lo que hoy es el Estado de Israel, y tenemos gente en el norte, gente en Judá, en Yehuda, no me sale el castellano, no, en el centro. Y comienzan dificultades familiares con la gente de David, que lucha con la gente del norte, después tienen que luchar con la gente del centro del Estado de Israel. ¿Quién es rey en qué lugar? Si es rey en el norte o es rey en el centro del país, y si ambos son reyes de todo el territorio. Todo eso está relatado en los libros de Reyes 1 y 2, y nos enseñan la problemática política familiar que había en aquella época. ¿Por qué? Porque precisamente lo que querían era el poder. Y ahí aparecen algunos que otros relatos que tienen que ver con profetas que hacen cosas que inclusive las veremos de nuevo, o las veremos después en el Evangelio, o por lo menos las veremos en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo hay un relato del profeta, hay dos profetas en el libro de Reyes, uno es Elías y el otro es Eliseo. Elías no muere, Elías se va a los cielos, a tal punto que hasta el día de hoy lo estamos esperando como símbolo del quien será el representante de la era mesiánica. Y Eliseo hace algunas cosas que luego se verán en el Nuevo Testamento como actitudes de Jesús, como por ejemplo el hacer resucitar a un pibe. Hay un relato en que Eliseo hace resucitar a un pibe que se había muerto. Tal vez el mismo acontecimiento lo tendremos con Jesús, que hace resucitar a un muerto. Tendremos también algo que Eliseo hace con una mujer que no tenía para comer y le dice que traiga baldes, no es la palabra, envases vacíos, y que los ha de llenar con aceite. Y es entonces lo que luego conocemos como la proliferación de peces y de panes hechos por Jesús. Aquí tenemos el relato de Eliseo, que hace que de un recipiente de aceite se puedan llenar varios recipientes vacíos de aceite para que esta mujer pueda comer. Es decir, como me enseñaron, puedo repetirlo, lo que se vivió en aquella época, relatado en el Antiguo Testamento, o en este caso en particular Reyes, son situaciones que se vivían en aquel lugar y que eran conocidos por toda la gente de ese lugar. Como por ejemplo, los que estaban junto con Jesús e inclusive aquellos que le enseñaron a Jesús todo eso. Y se creía en eso. Se creía que se podía lograr esta modificación o esta proliferación. O nos dan un texto para que hoy nos rompamos la cabeza y podemos empezar a pensar qué quiere decir este concepto de la proliferación. ¿Cómo es que aparece? ¿Qué es un acto de magia? ¿Un acto de magia? No eran magos. A lo mejor este concepto de que aparece más de lo previsto es porque uno mira las cosas de una manera determinada o diferente. Aquello que, como dijiste, que era difícil, se transforma muy fácil, porque tengo pensamientos diferentes a los que tenía antes, porque tal vez me estoy ocupando de algo que yo no me ocupaba, y es entonces que aparecen las soluciones a los problemas que yo no veía, y así sucesivamente. Muchos conceptos que habría que empezar a pensar hoy de una manera diferente para ver por qué está escrito como está escrito. Todo esto lo vemos en 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes y 2 de Reyes, donde hay inmensa cantidad de relatos que tienen que ver con los acontecimientos vividos en aquel lugar. Y cuando David se está muriendo, cosa que es importante como para concluir, le hace encargos a su hijo Salomón. ¿Qué encargos le hace?
encargues que hoy lo veríamos muy mal, y esto no se debe hacer. El encargue era, a fulano de tal que de alguna manera no me respetó o hizo algo que fue en mi contra, eliminarlo. Y Salomón cumple con lo que su padre David le encarga que haga. La eliminación de los seres humanos, así lisa y llanamente, como lo estoy diciendo, a través de una espada, era la metodología en la cual se vivía en aquella época. No la podemos trasladar al mundo de hoy, porque si no estaríamos transformándonos en fenómenos asesinos, sino que en aquella época pareciese que era normal y lógico que así fuese. Si alguien hacía algo indebido para con el rey lo eliminaba. David le encarga a su hijo Salomón que empiece a eliminar gente que de alguna manera para él no eran queridos, o que de alguna manera esas personas no le habían respetado como él entendía que lo debían respetar. Y está escrito, no es que lo estoy diciendo yo, están los nombres inclusive de quiénes son las personas que debían eliminar. Salomón lo hace. Y luego está el gran juramento, para decirlo así, o el gran relato, o el gran himno de Salomón, que le habla a Dios en el sentido de la construcción del gran templo. Y es algo que sería bueno leerlo del por qué o cuáles eran los motivos que Salomón tenía para ofrendarle, entre comillas, ese templo a Dios. Así medio me acuerdo de memoria, decía, ¿cómo puede ser que yo como rey viva en el palacio en el cual vivo y vos, Dios, no tengas tu propio lugar, de una jerarquía o de un lugar como el palacio en el cual yo vivo? Y muchas otras cosas más que están escritos en esa declaración de Salomón al construir el templo de Jerusalén. Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2, historias que según dicen los que saben, historias que se pueden constatar. Hasta el libro de Jueces son relatos o historias que es muy difícil constatar que ello haya ocurrido. En cambio, a partir del libro de Samuel 1 en adelante, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, parece ser que todos los elementos o todo lo que está relatado en esos libros parece como que hay pruebas, porque es más libros históricos que otra cosa que también sería bueno tomarlo en consideración. Y cuando uno estudia la historia de Israel, allá por el año 1000 antes de la era común, nos refieren directamente a los libros de Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2, porque ahí están las grandes peleas familiares, donde las mamás ocupaban lugares importantes, donde las mamás querían que sus hijos sean reyes en lugar de fulano de tal, y se peleaban, y cuando había pelea había algo absolutamente seguro. No había que lamentar heridos, estaban todos muertos. Encomiendo la lectura, con pormenorizada, con tiempo, requiere tiempo porque no es cortito. Hay muchos nombres, no es necesario acordarse de los nombres, pero sí uno se puede acordar de ciertos personajes, algunitos, como para tomar idea de qué estamos hablando, porque sobre todo en Reyes 2 hay muchísimos nombres, porque van cambiando. Hoy está fulano, mañana está vengando porque lo mató al anterior, y así sucesivamente peleándose para ver quién ocupa el reinado. Habría que verlos. Me voy.